¿Qué es lo que genera la riqueza en la vida? ¿Por qué si todos somos iguales hay personas que son extremadamente ricas y hay personas que son extremadamente pobres? En el capítulo de hoy me gustaría explorar lo que significa la riqueza y para esto utilizaré un concepto del marxismo clásico que es la plusvalía. Asimismo voy a utilizar la película Snowpiercer o Rompehielo, puesto que sirve mucho para explicar esta temática. Comentarles que desde ahora habrán spoilers de la película y asimismo invitarlos a revisar la descripción abajo en donde está la lista de reproducción de este programa y de mi otro programa, mi nuevo otro programa, Métricas Malditas, en donde recomiendo series, películas y animes sin spoilers. Además están mis redes sociales para que me sigan ahí y mis horarios de stream. Habiéndolos ya introducido en el capítulo de hoy, les doy la bienvenida a La maldición de la sociología. Lo que busca explicar el concepto de plusvalía dentro de la teoría económica de Karl Marx es cómo en la circulación capitalista se genera el valor de las cosas. Esto entendiendo que el empresario invierte tanto en materia prima que se transformará en mercancía, en la maquinaria para fabricarla y en la mano de obra que la produce, y de esto saca un excedente que sería su ganancia. Para explicar esto, Marx articula dos realidades distintas, el intercambio y la valorización. Desde aquí plantea que se generan dos tipos de relaciones. La primera son las relaciones salariales. Estas son las relaciones laborales que se crean entre empleador y trabajador que vende su fuerza de trabajo por un salario. En estas relaciones es donde se crea el valor. Las segundas serían las relaciones de venta de mercancía. Este es el fin del proceso productivo y es cuando la mercancía se convierte en dinero. Aquí ocurre algo interesante porque, aunque la mercancía haya sido producida por el trabajador, estas mercancías no le pertenecen, sino que le pertenecen al empresario, quien es el que invirtió en su producción y el que las vende, haciendo que la única mercancía que el trabajador pueda vender sea su fuerza de trabajo. En resumen, el proceso de valorización de la mercancía se da en dos relaciones que son distintas pero que están muy relacionadas. La primera es la definición de la jornada laboral. En esta, el acuerdo que existe entre el empresario y el trabajador define cuántas horas él tiene que trabajar a la semana y cuántos días a la semana tiene que trabajar para producir una cantidad de mercancía. Es distinto decir que un trabajador produce una cantidad X de mercancía a que este mismo trabajador produzca 4 veces esa cantidad X. La otra relación sería la relación salarial, la cual no se define por la cantidad de mercancía o cantidad de tiempo que trabaje, sino por las necesidades que tenga este. Es decir, el trabajador va a ponerle un precio a su trabajo dependiendo de las necesidades de dinero monetarias que éste tenga. Salud, educación, alimento, vivienda. Y a través de eso va a definir cuál es su salario y le va a pedir a su empleador ese dinero. Finalmente, la plusvalía se presenta como la ganancia que tiene el empresario a partir de estas dos relaciones. Primero, la de intercambio, en donde se define un salario a partir de una cantidad de horas trabajadas por el trabajador. Y segundo, la cantidad de mercancías que produce, que siempre serán mayores a la cantidad de pago que recibe, ya que no se le paga por cantidad que produzca, sino por tiempo de trabajo. Me parece importante igual mencionar que esta teoría es una teoría de la economía clásica y el marxismo clásico del siglo XIX. Muchos autores, de hecho los autores que pueden encontrar en la bibliografía que está en la descripción, dicen que estas teorías suelen ser obsoletas puesto que se basan en el capitalismo del siglo XIX y que a fines del siglo XX, que es cuando escriben estos autores, esos modelos de economía han cambiado. Y claro, sí, han cambiado. Es distinto la forma en que se da el capitalismo hoy en día que como se daba en el siglo XIX, pero siguen habiendo ciertas bases y ciertos funcionamientos que permiten esta desigualdad y que generan al final una plusvalía para un grupo privilegiado y una explotación para las grandes masas trabajadoras. Snowpiercer, la película, puesto que no he visto la serie, es del director Bong Joon-ho, que es el mismo de Parasite, y se centra principalmente en la lucha de clases, o busca mostrar la lucha de clases a través del esquema de la sociedad humana encerrada en un espacio.
El tópico principal de la película es que un experimento fallido produce el congelamiento del planeta, generando una nueva era del hielo en donde solamente los humanos pueden sobrevivir dentro de un tren que le da vuelta al mundo. Este tren está dividido en varios vagones, siendo los más privilegiados los más cercanos a la locomotora. De hecho, en la locomotora está el dueño del tren, el cual vive en una gran pieza con los mejores alimentos y bien en un buen estado de salud, etc. Mientras que los vagones más al fondo, hasta el último vagón, son muy poco privilegiados, tienen malos alimentos, mala salud y además cada cierto tiempo la tripulación del tren va y se lleva a los niños de los vagones traseros para hacer cosas con ellos. Durante la película vemos como un grupo de revolucionarios del último vagón avanza a través del tren buscando cambiar sus estructuras, viendo cómo mientras más adelante están, mejores son las condiciones para vivir. Discotecas, spas, alimentos de distinto tipo, salud y drogas son algunas de las comodidades que tienen las personas que viven más cerca de la locomotora. Finalmente, cuando llegan a la locomotora, se enteran que los niños pertenecientes a los vagones traseros son secuestrados por la tripulación con el fin de hacerlos trabajar en la maquinaria del tren, debido a que estos espacios son muy pequeños para que un adulto los pueda trabajar. Posteriormente, cuando estos crecen, se deshacen de ellos. Durante la película se pueden observar las consecuencias bélicas que trae una sociedad desigual a sus habitantes si estas desigualdades no se resuelven. La plusvalía no se presenta como dinero como lo haría en el marxismo clásico, sino que se presenta en la capacidad reproductiva que tienen las personas de los vagones de atrás, a los cuales se les quitan los niños para poder hacer funcionar el tren, haciendo que las personas que vivan en las partes delanteras del tren tengan mejores vidas, mejor salud y de hecho que sus hijos puedan educarse y crecer y ser adultos. Asimismo también la población, el aumento de la población se combate matando a la población trasera. De hecho, mantener esta desigualdad les permite a la tripulación matar cada cierto tiempo a la población de los vagones traseros a través de revoluciones, como la que ocurre en la película. Bueno, quise hacer este video debido a que acá en Chile ha habido una discusión bastante profunda y álgida y política y crítica sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las personas, de los trabajadores. Esto debido a que no han habido medidas que puedan solventar la crisis sanitaria. Las personas se están muriendo de hambre, hay crisis económica clara y el gobierno no ha hecho nada para resolverlo. Entonces, en el Congreso se empezó a legislar sobre el retiro del 10% de la AFP. Esto ha sido súper polémico, súper crítico. El gobierno no quiere que pase, los grupos empresariales no quieren que pase y ha sido bastante complicado. No considero que sea la mejor medida, pero finalmente es la única que ha habido y la única que podría un poco resolver la crisis económica en la que estamos viviendo y la que están viviendo las familias que se quedaron sin trabajo durante la crisis sanitaria. Hubiera sido ideal que se hubiera quedado la construcción de un fondo solidario que hubiera sido construido a partir de fondos que pagarían los empleadores y el Estado para como recuperar ese 10% que los trabajadores van a sacar si es que se aprueba. Pero no pasó, así que estoy dudoso. Pero ojalá pueda pasar en algún futuro. Principalmente me gustaría relacionar el concepto de plusvalía y las AFP, puesto que estas funcionan como el mecanismo que genera valor dentro de nuestro país, a través del crédito. Es simple, los trabajadores deben imponer todos los meses un porcentaje de su salario en estas instituciones, bajo el supuesto de que ellas ahorran el dinero para la jubilación. Estas, a su vez, invierten en el sistema financiero bajo la promesa de generar ganancias que beneficiarán a los contribuyentes. Esto no ocurre así, y aquí el concepto de plusvalía se vuelve una gran herramienta de análisis. Las instituciones financieras que se benefician de estos fondos son principalmente las instituciones bancarias y casas comerciales, con un interés anual cercano al 3%. Es necesario decir que estas son las únicas instituciones que pueden acceder a estos préstamos.
Posteriormente, los bancos realizan préstamos a los trabajadores con un interés que puede llegar a ser un 30%. Es decir, el trabajador entrega su dinero sin interés a las AFP. Las AFP lo prestan con un interés bajo a los grupos financieros y ellos lo vuelven a prestar con un interés elevado a los trabajadores. En conclusión, le prestan la plata de los trabajadores a los trabajadores, pero con interés. Y esto concluye en pensiones muy bajas, pensando que el 80% de las pensiones son financiadas por el Estado a través del pilar solidario. Entonces, ¿por qué el gobierno se niega tan profundamente a que no ocurra esto? Debido a que afecta a sus ganancias como empresarios. Al igual que en Snowpiercer, la tripulación como el gobierno buscan mantener la máquina funcionando sin importar la vida de las personas que permiten que esto ocurra. En el caso de la vida en el tren, los niños serían los que permiten que esta explotación se beneficie a los grupos más acomodados. En el caso de Chile, es el ahorro para las pensiones. Entonces, me pregunto, ¿podremos tener algún día un sistema de seguridad social que funcione y permita a las personas vivir dignamente en su vejez? ¿O tendremos que aceptar el que tenemos y buscar mejorarlo? Y si queremos cambiarlo, ¿se podrá hacer de forma pacífica? O, como muestra la película, tendremos que hacer prácticamente una guerra para poder cambiar el sistema. Los leo en los comentarios. Denle me gusta al video si les gustó, suscríbanse al canal, compártanlo y toquen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba este video o los videos de mi programa Las Métricas Malditas, en donde recomiendo películas, series y anime sin spoilers. Así también síganme en mis redes sociales si es que me quieren seguir. Igual el Instagram a veces lo tengo medio botado y el Facebook también. Como que siempre que subo una actualización de acá, subo algo al Instagram o al Facebook, así que para que lo vayan a ver. No soy tan activo, tal vez debería ser un poco más activo. Pero son cosas que van a venir con el tiempo. Así que eso, que estén bien, nos vemos en el próximo video. ¡Chaito!